sabemos muy poco y a veces informan muy mal. Entonces, Jesús, que como muchos sabéis y algunos sospecháis por aquello del apellido, pues somos hermanos. Entonces, esta conferencia yo la tenía en la cabeza hace muchos años. Llevamos 14 años organizando las conferencias de otoño. Y para mí es un orgullo ver esto lleno. Entonces, como decía, hace tiempo que la teníamos programada, pero por compromisos suyos, por la pandemia, por otras causas, hemos conseguido, pero hoy la damos. Y de lo que estoy muy contento. Mi hermano, pues como yo, somos de aquí de siempre. El paleto soy yo, él no nació aquí, yo sí nací aquí. Pero vamos, ha estado muy relacionado con Oye de Manzanares durante su infancia, su juventud, aunque luego nos abandonó. Pero bueno, de vez en cuando viene, pero él también le hace muchísima ilusión venir aquí, encontrarse con viejos amigos, y para él es también, lo sé, un momento pues muy grato. Bueno, pues os quería contar alguna cosa del currículum de Jesús, que es muy dilatado. Es doctor en Ciencias Geológicas, fue director técnico del centro del CEDES, un centro de experimentación del Ministerio de Obras Públicas, durante toda su vida profesional. Ha sido profesor en la Complutense, en las universidades de Burgos, Granada, Oviedo y Zaragoza. Y ha colaborado también como profesor en las Obras del Mar de la Universidad de Murcia y en los cursos de verano de la Universidad Politécnica de Cartagena y también en la UNED, la Universidad de Distancia. Y luego, bueno, pues esa es su faceta profesional y académica, y luego también pertenece a lo largo de su vida ha pertenecido a numerosas, es que él lo explicará mucho mejor que yo, ha tenido numerosos puestos dentro de la masonería, pero yo actualmente, lo voy a leer porque es complicado, es el soberano gran comendador del Supremo Consejo del grado 33 y último del rito escocés. Y es presidente, y esto me parece muy relevante, es presidente de la Academia de Estudios Masónicos y vicepresidente de la Confederación Europea de Supremos Consejos. Quiero decir, no es porque sea mi hermano, pero es una persona muy cualificada para hablar de cualquier cosa. Pero de la masonería muchísimo más. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por venir y a Jesús por estar aquí en su casa y en su pueblo. Muchas gracias. Esta es la ventaja de que te presente tu hermano, pero se le ha olvidado lo más importante, y además es lo único que yo he hecho bien en mi vida, que ha sido jugar a rugby. Ese es lo único importante. Yo fui jugador internacional de rugby, lo cual es de lo que más orgulloso estoy. Hay mucha gente de los que me conocen de niño en este pueblo, pues es un placer. Esto para mí es mi casa, me ha producido una tremenda alegría ver a tantas caras conocidas, amigas de mis padres, amigos míos, cuando yo era niño, que ya no soy tan niño. Y bueno, y ver que todavía están aquí, que considero, pues para mí ha sido un inmenso placer. Bien, yo voy a darles, como dice la masonería, se ha conocido, la verdad es que la masonería se desconocen muchas cosas, y más en un país como España, el único país del mundo que tuvo una ley de represión de la masonería y el comunismo. Cosas más separadas no pueden existir, pero la hubo, porque en el archivo de Salamanca, son cosas históricas que están al alcance de todos, pues hay del orden de 60, lo que se llama ahora el archivo de memoria histórica, pero para los viejos siempre será el archivo de Salamanca, hay del orden de 65.000 expedientes de gente represaliada, de masones hay 25.000. En España, en el año de cuando empezó la guerra civil, entre todas las obediencias masónicas no llegaban a 4.000 hermanos, por lo que quiero decir que hubo casi 20.000 a quienes se le acusó de masones porque era una forma muy fácil de llevárselos por delante.
Los historiadores calculan que hubo 8.000 fusilados por ser masones. Y esto pues creo que es bastante importante señalar. Yo mi conferencia la voy a basar un poco en nuestros datos. Yo represento, soy, digamos, la máxima autoridad de la masonería filosófica, de los altos grados de la masonería. La masonería se divide en dos partes, la masonería simbólica o masonería azul, que es la que dirige los 3 primeros grados de aprendiz, compañero y maestro, y eso está regida por las grandes logias o los grandes orientes de cada país, y luego la masonería filosófica, los altos grados filosóficos, los supremos consejos, que van del grado cuarto al 33, está regida por el Supremo Consejo y la máxima autoridad, el par entre sus pares, porque es una cosa muy curiosa en nuestra organización, pues soy yo, en España. Y bueno, pues les voy a hablar primero de cuáles son las bases en las que nosotros nos sustentamos, las que nos valemos, para que vean lo que son, para que vean que muchas de los disparates que se dicen pues no tienen una base documental inicial de cuáles son, digamos, nuestros estatutos, nuestras constituciones, para tener una forma, y luego todo lo que ha aportado la masonería filosófica a la modernización de este país. La masonería simbólica de los grados de aprendiz, compañero y maestro lo que pretende es al hombre bueno que llega a la masonería convertirlo en hombre mejor. Y si luego ese hombre mejor opta por seguir el camino de los altos grados filosóficos, nosotros tenemos la obligación nada más y nada menos de convertirle en un buen ciudadano, respetuoso de las leyes, respetuoso de un montón de cosas, y verán ustedes todas las aportaciones que el Supremo Consejo de España, que por cierto es el segundo Supremo Consejo más antiguo del mundo, ya tenemos 213 años, que no son pocos años, en la época, ya sé que lo estarán pensando, pero en la época de las represiones que hubo en España, no solo en la época del general Franco, sino con Fernando VI, o Isabel II y tal. Bueno, nosotros nos tuvimos que ir al exilio, pero seguimos trabajando en el exilio por una forma que hizo jurisprudencia masónica internacional, ya que dentro de los Supremos Consejos un masón solo puede pertenecer a uno, no puede pertenecer a varios, tiene que ser del país que está, pero tanto los ingleses como los mexicanos en un momento dieron una dispensa especial para que todos los masones españoles que había en Inglaterra en la época de Fernando VI, en la del general Franco, en la época el Supremo Consejo seguía allí, seguía viviendo allí, y eras español que estabas en España, y eso creó una jurisprudencia que luego se ha llevado a más partes de la política. Ya saben ustedes que existe un Irán en el exilio, unos partidos en el exilio, todo eso sigue existiendo, que se ha trasladado. Todos nuestros rituales, y antes ya voy a entrar rápido en el tema, son aproximadamente de los primeros 20 años del siglo XIX. Entre 1811 o 1805 y 1830, más o menos, ¿no? Y ahí se van a sorprender ustedes, porque verán que una de las cosas que se les enseña a los masones, como veremos adelante, es el habeas corpus, que hay que pagar impuestos, estudiar la ley del jurado, cuando eso, por ejemplo, en España era absolutamente imposible en el año 1800 y pico pensar en esas cosas. Ha sido realmente la aportación que nos ha hecho, que será la segunda parte de la conferencia. Vamos a entrar en faena. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, quiero agradecer al Consejo de la Cultura del Ayuntamiento de Orio Manzanares su amable invitación y a todos ustedes su presencia. Como todos ustedes saben, esta conferencia debería haberse celebrado el pasado mes de noviembre, pero circunstancias ajenas al Consejo de Cultura y a mi persona hizo aconsejable posponerla. Sufrimos una singular forma de violencia provocada por las garras del dogmatismo. Como muy bien ha señalado Marián Martínez Bascuñán, el legítimo debate democrático solo puede garantizarse si la exigencia de alineamientos en la condena del discurso del odio se distingue de la crítica racional. Una cultura democrática saludable solo es posible si los ciudadanos trabajan para promover la pluralidad de puntos de vista en lugar de fomentar una política sectaria. Como afirmaba el cardenal Gianfranco Babasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura y de la Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada, en su artículo Cari Fratelli Masoni, queridos hermanos masones, publicado el 14 de febrero de 2016 en el dominical italiano El Sole 24 Horas, lo tienen ustedes en pantalla, es preciso intensificar el diálogo, superando la actitud de determinadas personas y también de agrupaciones masónicas, ya que más allá de las diferentes identidades, no faltan los valores comunes de comunitarismo, beneficencia y lucha contra el materialismo. Y advertíamos, señor Babasi,
de ciertos ambientes integristas católicos que, para atacar a algunos representantes jerárquicos de la Iglesia que no son de su agrado, recuerden la alarma apocalíptica de acusarles de pertenencia a la masonería. Permítame, antes de pasar a desarrollar el tema de la conferencia, que les recuerde unas palabras de Bertrand Russell. Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. En España, durante mucho tiempo, ha existido un desconocimiento absoluto de lo que era la masonería, a pesar de que han sido muchas y muy variadas las obras publicadas sobre este tema. Sin embargo, la mayoría de ellas han sido escritas sin la suficiente utilización de fuentes documentales y con el apasionamiento del que escribe guiado y cegado por su propia ideología, sin el más mínimo rigor histórico. Y esto tanto por parte de los apologistas como los detractores. Los primeros encuentran celebridades masónicas en todas las épocas y atribuyen únicamente a la masonería la entrada de España en la ciencia y el progreso, así como otros acontecimientos importantes, desde el descubrimiento de América hasta el advenimiento de la Segunda República, pasando por la Constitución de Cádiz. Los detractores, por el contrario, la presentan como una secta secreta en constantes conspiraciones contra la Iglesia y el orden social causante de todos los males que han aquejado a España. La masonería no es un partido político ni un sindicato, tampoco es una religión ni una secta, y ni siquiera es en la actualidad una sociedad discreta o secreta, aunque naturalmente tenga sus secretos como cualquier otra institución. Por supuesto, tampoco tiene nada que ver en toda esa serie de leyendas con que en algunos países como el nuestro se le ha rodeado y donde solo el nombre de masón evoca misas negras, profanación de hostias, asesinatos de niños, cultos a Satanás, venganzas sangrientas y todo un cúmulo de fábulas que en no pocos casos han llegado a cobrar constancia y ser creídas sin más desde la más tierna infancia, por obras de autores cuya ignorancia sobre el tema no les ha impedido deformarlo sistemáticamente, generación tras generación. Ignorancia y deformación que evidentemente ha sido fomentada y enriquecida por intereses políticos religiosos y en especial de ciertas ideologías necesitadas de fabricar conspiraciones y contubernios judeo-masónico-comunistas con los que acallar mentalidades y actualizar y actitudes traumatizadas que a veces escapan del terreno de la historia y de la sociología para entrar de lleno en el de la psiquiatría. Entonces, si la masonería no es satánica, ni tiene que ver con los judíos, ni con los comunistas, ni con la conjura universal secreta, la pregunta que surge espontánea, después de oír durante tantos años lo contrario, es simplemente ¿qué es la masonería? No es fácil responder a esta pregunta así formulada, pues en su aparente sencillez depende de la intención del que la hace, y por tanto puede encerrar toda una carga efectivo-educacional o socioreligiosa con todos los tabús políticos raciales que todavía persisten en nuestros días. La dificultad mayor en responder a la pregunta ¿qué es la masonería? Se encuentra ya en que su formulación está ya mal planteada, ya que, como veremos más adelante, no se puede hablar de masonería en singular o en un sentido unívoco. En los próximos minutos, y gracias a su amabilidad y tolerancia, voy a intentar contestar a la pregunta formulada, indicándoles que la voy a hacer desde el punto de vista del pájaro, que no del ornitólogo, y desde las posiciones de la masonería regular. En el diccionario enciclopédico de la masonería de Frau Yarús de 1962 se dice que la masonería es una orden iniciática, universal, filantrópica y filosófica, que procura inculcar en sus miembros el amor a la verdad, el estudio de la moral universal, de las ciencias y de las artes, desarrollar en el corazón humano los sentimientos de abnegación y caridad, la tolerancia religiosa, los deberes de familia, tiende a extinguir los odios de raza, los antagonismos de nacionalidad, de opiniones, de creencias y de interés, uniendo a todos los hombres por lazos de solidaridad y confundiéndoles en un terno afecto de mutua correspondencia. Procura, en fin, mejorar la condición social del hombre por todos los medios lícitos y especialmente por la instrucción, el trabajo y la beneficencia. Está basada en la creencia de un ser superior al que denomina gran arquitecto del universo como principio y fin de todas las causas. Findel, en su obra de 1861, Historia de la masonería, expresa claramente el fin y la misión de la masonería. Nuestra sociedad es una institución en vías de desarrollo y de expansión. La unión con la naturaleza y con la divinidad, obtenida por medio del ennoblecimiento moral, debe ser el constante propósito de la humanidad, y ese siempre es el de nuestra asociación. Este trabajo constante de perfección moral e intelectual debe emplearlo el francmasón dentro de sí mismo, trabajando sin descanso en la reforma de sus disposiciones interiores.
De tan injuriosa cita conviene destacar dos ideas fundamentales: la imagen de la masonería como una sociedad en permanente evolución y la tarea individual de cada masón siempre encaminada a la reforma de los sentimientos interiores. La primera idea obliga a leer el pasado de la orden masónica para conocer la misma, atendiendo siempre a las fuentes donde ha bebido y de las que ha resurgido una y otra vez, transformada y fortalecida. La segunda apunta hacia las reformas específicas por las que discurren la transformación interna de sus miembros. Comencemos, pues, por recordar de forma sucinta el pasado de la orden. El origen de la masonería cuenta con muy diversas versiones, en las que con frecuencia se confunde la leyenda con la realidad, siendo la más aceptada y segura la que define su procedencia de los gremios de constructores medievales. Su historia puede dividirse en 3 grandes periodos convencionales. El primero, el de la masonería operativa, que abarca aproximadamente los siglos XIII a XVI, coincidente con la construcción de las grandes catedrales góticas, que corresponde a una etapa en la que el centro de unión de los grupos masónicos gravitaba sobre el oficio de la construcción. El segundo, o de los masones aceptados, abarca el siglo XVII y es un tiempo de transición en que en las sociedades masónicas fueron admitidos miembros honoríficos cuyas profesiones eran diferentes a las propias de la construcción. El tercero y último comienza en 1717 y llega a nuestros días. Aquel año marcó la fecha de la masonería moderna, la llamada masonería especulativa o simbólica, pues fue el de la fundación de la Gran Logia de Londres. El 24 de junio, en la fiesta patronal de San Juan, se reunieron, según tenían por costumbre, 4 logias, acordando no su fusión en una sola logia, sino la creación de un organismo federal denominado Gran Logia y dirigido por un gran maestro. Esta circunstancia supuso jurídicamente la victoria del derecho escrito sobre la costumbre, surgiendo un nuevo concepto, el de obediencia, es decir, una federación de logias. Como ya hemos indicado, desde sus orígenes la orden masónica se ha caracterizado por un profundo interés en la formación del individuo. Así, los gremios de constructores fueron las únicas organizaciones medievales que permitían asegurar la enseñanza técnica profesional. El aspecto más conocido de la formación gremial es sin duda el profesional. Sin embargo, no por desconocidas son menos importantes las dimensiones ético-religiosas de dicha formación. En la masonería operativa, la formación de sus miembros poseía un complemento esotérico propio, demostrado por la existencia de los símbolos y de los ritos iniciáticos de importancia capital para la comprensión y el ejercicio de su arte. Los precedentes inmediatos de la masonería operativa, nacida, como ya hemos indicado, en torno al siglo XIII, hay que situarla en la construcción de los conventos e iglesias románicas de los siglos XI y XII. Aquellas construcciones eran llevadas a cabo inicialmente por los monjes, pero la complejidad que fueron adquiriendo dichas construcciones hizo que los frailes se vieran obligados a contratar un buen número de obreros y técnicos seglares, por lo que al lado de los monjes arquitectos aparecieron arquitectos laicos. Esta confraternidad estaba compuesta de maestros, compañeros de aprendices. Poseía una jurisdicción particular independiente del cuerpo de los otros obreros. Los miembros de esta sociedad no tenían comunicación con los otros operarios que solo sabían emplear el mortero y la paleta. Su principal trabajo consistía en el diseño de edificios y en la talla de piedras, lo que consideraban como un arte superior al de los otros obreros. La escuadra, el nivel y el compás se convirtieron en sus atributos y signos característicos. El lugar donde trabajaban y vivían aquellos operarios centrados se denominaba logia. La vida en común de estos obreros estaba regulada por los estatutos, cuyo principio fundamental consistía en mantener una concordia fraternal. Grandidier, en su Historie de topographie de l'Église de Cathédrale de Estrasburgo, de 1782, publicó los estatutos de los canteros conocidos como Estatutos de Ratisbonas, fechados en 1459. En dichos estatutos puede leerse: enfrente de la catedral y el palacio episcopal existe un edificio contiguo a la capilla de Santa Catalina. Ese es el edificio el Mohrenhof, el taller de los masones y precapitaleros de la catedral. Su origen data de la antigua confraternidad de masones libres de Alemania. Su principal trabajo consistía en el diseño de edificios y en la talla de las piedras, lo que consideraban como un arte muy superior al de otros albañiles. La escuadra, el nivel y el compás se convirtieron en sus atributos y símbolos característicos. Resueltos a formar un cuerpo independiente de la mesa de los obreros, imaginaron entre ellas palabras de contraseña y toques para distinguirse. El deber de cada maestro de las logias era conservar escrupulosamente los libros de la sociedad, a fin de que nadie pudiera copiar de ellos los reglamentos de la sociedad.
Tenían el derecho de juzgar y castigar a todos los compañeros aprendices establecidos en la su logia. Todos aquellos que no cumplían los deberes de su religión, que llevaban una vida libertina o poco cristiana, o que eran reconocidos infieles a sus esposas, no podían ser admitidos en la sociedad o eran expulsados de ellas con la prohibición a todo maestro compañero de tener ningún trato con ellos. En el texto anterior puede comprobarse cómo dentro del régimen corporativo de la Edad Media la masonería operativa forma parte de los oficios jurados, así llamados porque se encontraban bajo juramento, diferenciándose de los oficios libres o cuerpos sin organización formal. Mediante el aprendizaje graduado, el aprendiz trabajaba bajo la dirección de un maestro de 5 a 7 años hasta que, si sus cualidades lo permitían, era iniciado compañero, el cual debía viajar por Europa durante 2 o 3 años para perfeccionar su arte y alcanzar, en su caso, la maestría. Los masones operativos adquirían su formación técnica completándola con otra ético-religiosa. En el artículo 52 de los Estatutos de Ratisbona se expresa taxativamente la vinculación de la dimensión profesional y ético-religiosa del proceso de apercinaje. Y dice así: puesto que en la virtud del orden cristiano está obligado el masón a velar por la salvación de su alma, debe ser considerado como equitativo por maestros y artesanos, que Dios Todopoderoso tenga, gracias al arte y al trabajo de la construcción, edificios divinos y obras admirables, que otras personas alabarán y admirarán, y que así ganen el alimento de sus cuerpos y que sus corazones estén emocionados del reconocimiento cristiano a fin de promover el servicio divino y ganar así la salvación del alma. Así pues, es fácil comprender que en las logias operativas, solo fuesen admitidos los que habían nacido libres, llevaban una vida irreprochable y conocían bien su oficio. Además, dentro de la logia, todos los miembros gozaban de iguales derechos, tenían las mismas obligaciones y se consideraban hermanos. Para finalizar la visión general de la masonería operativa, conviene hacer una breve referencia a la enseñanza esotérica conexa de sus miembros. De todos es sabido que en algunas escuelas de filosofía griega se calificaban de esotéricas las enseñanzas que se dictaban en un grupo privado de alumnos en contraposición a las enseñanzas esotéricas destinadas al público y generalmente transmitidas por escritos. Desde el medievo, el término esotérico ha venido a tener casi enteramente la significación de secreto o oculto, comprensible solamente por los iniciados. A partir de ahí, el vocablo esoterismo ha ampliado su significado, no reduciéndose a expresar solamente una forma de saber, sino una cierta actitud frente al propio saber, pues supone la distinción entre un saber vulgar, popular, superficial, poco adentrado en la verdadera naturaleza de lo real, y un saber auténtico, único, que se reserva para el iniciado. La enseñanza esotérica así entendida era practicada en toda su amplitud y con todo rigor por la masonería operativa. En el marco de esta enseñanza debe considerarse el secreto que se obligaban a mantener mediante juramento los antiguos masones, y sólo desde él tienen sentido las ceremonias rituales que practicaban y los símbolos que mantenían. En el manuscrito de Seoane, de 1640-1720, se cifra que es más o menos, queda reflejada la fórmula del juramento. Esta palabra masón y todo lo que ello implica, la guardaréis en secreto. Jamás la pondréis por escrito, directa o indirectamente. Todo lo que nosotros, los visitantes, os convinen a guardar secreto, vosotros lo ocultaréis frente a todo hombre, mujer o niña, bastón o piedra. No os revelaréis sino un hermano, una logia de francmasones, y observaréis fielmente las ordenanzas de nuestra Constitución. Todo esto prometéis y juráis fielmente guardarlo y observarlo, sin equívoco ni reserva mental, directa e indirecta, y así os ayudarán Dios y el contenido de este libro. El juramento obliga al secreto profesional, pero la profesión de los masones operativos tenía unas claves de interpretación simbólicas que eran comunicadas exclusivamente a los obreros que se sometían a la ceremonia de iniciación. A finales del siglo XVI, los gremios de constructores, al igual que el resto de las corporaciones gremiales, estaban destinados a sucumbir bajo el peso aplastante de la industrialización y de los nuevos sistemas económicos, pero su estrato filosófico les proporcionó la supervivencia. El paso de la masonería operativa a la especulativa puede seguirse a través de una serie de documentos que se guardan en la Gran Logia de Edimburgo, donde se hace referencia, por ejemplo, a la iniciación en la Logia de Aberdeen del historiador y miembro de la Royal Society en Londres, Elias Hasmore. Igualmente, consta que en la citada logia las 3/4 partes de sus 40 afiliados eran abogados, cirujanos y mercaderes, existiendo la distinción entre los constructores de edificios y los que se dedicaban a especular acerca de la geometría.
La nueva composición psicosociológica de las logias produjo una mayor inclinación hacia lo intelectual que tuvo sus consecuencias. De hecho, la dimensión ético-religiosa alcanzó una mayor profundidad y la esotérica nuevos significados y un creciente desarrollo filosófico. Así, a finales del siglo XVI se constituyó la leyenda de Irian, tal vez la básica expresión masónica de este proceso de evolución, cuya importancia proviene de que unas décadas más tarde llegaría a conformar el ritualismo del tercer grado y sobre todo representaría en lo sucesivo el sentido más profundo de la iniciación masónica, la muerte a un estado de vida para renacer a otro nuevo de perfecta moralidad. Los masones aceptados habían logrado de esta suerte interpretar ritualmente y por lo tanto de hacerlo susceptible de ser captado anímicamente por el individuo sujeto a la iniciación, lo que los masones operativos exigían como normas externas de conducta. Desde entonces, la rectitud moral no sería una condición para pertenecer a la orden, sino su esencia misma. La leyenda de Irian permite concluir que de todas las instituciones con finalidades puramente humanas, la masonería es la única capaz de prever su propia decadencia y la manera de remediarle. Los criminales de la leyenda representaban a la ignorancia, el fanatismo y la ambición, contra los cuales debían luchar los buenos hermanos. Su lectura positiva indicaba, por tanto, que la instrucción, la tolerancia y el perfeccionamiento moral debían ser los pilares fundamentales del Templo de Salomón. El edificio social universal a construir, simbolizado por dicho templo, exigía la muerte del hombre viejo y un renacer de un hombre nuevo, desprendido de las corruptelas y vicios propios de la sociedad gestorial. La acacia emergía entonces como el emblema de una inmortalidad, alcanzada, estudiando y desarrollando y sostenida en los principios de la civilización humana. Tal era el significado de la leyenda de Irian transmitida hasta la actualidad y tal y como puede verse en el ritual del tercer grado del Gran Oriente Español, donde se dice: si nos fijamos en la significación moral e intelectual de esta leyenda, vemos que representa las continuas luchas del hombre con sus pasiones, de las que se sale vencedor practicando la virtud, la de la luz contra las tinieblas, la de la humanidad contra la ignorancia, la hipocresía y la ambición, el esfuerzo que debemos hacer para llegar a la posesión de los secretos de la ciencia por la perseverancia y el estudio, único medio para conseguirlas, si deseamos proporcionar libertad a nuestro espíritu y la dicha a nuestros hermanos en la humanidad. Para el pensamiento masónico de entonces, tan importantes transformaciones solo eran posibles en el interior de las logias y lejos de las miradas de los profanos. Desde entonces, aquellas se convirtieron en un instrumento práctico en el que se reunían amigos fieles que vivían en la sociedad con los demás, trabajando en concierto para educarse mutuamente y formarse con un único objeto de ser útiles a la humanidad. Nunca se sabrá por qué la Gran Logia de Londres se formó en 1717. Marcy escribe esto sobre el tema. Cada taller interpreta a su manera las viejas constituciones, y entre las formas de proceder a las iniciaciones a las reuniones hay una diversidad tal que a la larga puede destruir la unidad moral que se mantiene con el único vínculo entre los masones aceptados. La confusión aumenta todos los días y la vieja institución amenaza con hundirse previsiblemente. En este país tan tradicionalista como es Inglaterra, las logias se tornan cada vez más ecoseñales, dejan dispersar y perder sus archivos, se llegan a no celebrar la fiesta anual de San Juan de invierno y a no efectuar el banquete previsto por las viejas normas. El rey Jorge I llegó a Londres el 20 de septiembre de 1614 y las escasas logias de Londres que deseaban un protector activo creyeron oportuno cimentar con un nuevo gran maestro el centro de unión y armonía. Con ese fin, la logia número 1, el agua y la parrilla, el patio de la Catedral de San Pablo; la 2, en la Corona, en Page Lane, cerca de Drury Lane; la 3, la Taberna del Manzano, en Chase Street, en Covent Garden; la 4, la Taberna y la Copa de Racimos, en Chinese Road, en Westminster, se reunieron con algunos otros viejos hermanos de la citada Taberna del Manzano y después de darle la presidencia al más anciano, maestro masón, maestro de una logia, se constituyeron en una gran logia provisionalmente, pero en forma de vida. Decidieron reanudar la comunicación trimestral de los funcionarios de la logia, realizar la asamblea en fiestas anuales y elegir entonces a un gran maestre entre ellos, puesto que tenían el honor de contar con un hermano noble a su frente. Y Anderson agrega que el día de San Juan Bautista se celebró una asamblea de masones francos y aceptados en la taberna del agua y la parrilla, en el patio de la Catedral de San Pablo, y que eligieron levantando las manos a Anthony Sawyer, gentil hombre, gran maestro de los masones, el cual inmediatamente investido con las insignias de su rango por el citado maestro más antiguo instalado, fue felicitado por la asamblea que le rindió homenaje. La masonería del siglo XVIII se convierte en una asociación de hombres que creen en Dios y que quieren trabajar juntos en pos de un mayor perfeccionamiento,
moral y ético de la persona, respetándole y ayudándose a pesar de la diferencia social, política y religiosa que pudiera haber entre ellos. La Gran Logia de Londres, desde su fundación, quiso dotarse de un cuerpo de derecho y a tal propósito encargó la redacción de unas constituciones a dos pastores protestantes, James Anderson y Teófilo de Saviller. En 1723 apareció la primera edición de la obra, que en el futuro sería conocido como Constituciones de Anderson, que a la postre se ha convertido en la Carta Magna de la Masonería Universal. El artículo primero de las Constituciones de Anderson se refiere a las obligaciones del masón en lo que atañe a Dios y a la religión. Todo masón está obligado, en virtud de su título, a obedecer la ley moral, y si comprende bien el arte, no será jamás un estúpido ateo ni un estudiante religioso libertino. Así como en los tiempos pasados los masones estaban obligados en cada país a profesar la religión de su patria o nación, cualquiera que ésta fuera, en el presente nos ha parecido más a propósito no obligar más que a aquella religión en la que todos los hombres están de acuerdo, dejando a cada uno su opinión particular. Esta consiste en ser hombres buenos y verdaderos, hombres de honor y probidad, cualquiera que sea la denominación o creencias que puedan ser distinguidas, de donde se sigue que la masonería es el centro de unión y el medio de conciliar una verdadera amistad entre las personas sin que en ello hubiera permanecido perpetuamente distanciados. Este artículo muestra de forma clara las exigencias religioso-morales de la masonería como institución y las actitudes del masón ante alguna problemática, de modo que puede resumirse el contenido de este artículo en 4 puntos. La masonería exige la creencia en Dios, al que denomina genéricamente gran arquitecto del universo, pero es ajena a cualquier profesión religiosa determinada. La masonería proclama la libertad de conciencia, respetando las creencias religiosas individuales. Por tanto, el masón ha de ser un hombre tolerante en cuestiones religiosas. La masonería es una institución fraternal creada para ser centro de unión entre los hombres por encima de que los separes. La masonería exige el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la moral natural, a la que caracteriza por la bondad, la lealtad, la probidad y la nobleza, y no toma partido por ninguna moral religiosa determinada. Con menor concisión, pero no con mayor claridad, abordó Anderson otra espinosa cuestión en el segundo artículo de sus Constituciones. Se trata en este caso de la actitud de la masonería frente al Estado. El masón ha de ser un pacífico súbdito de los poderes civiles, cualquiera que sea el lugar donde trabaja o resida, y no mezclarse nunca en complots y conspiraciones contra la paz y el bienestar de la nación, ni faltar a sus deberes con los magistrados inferiores, porque como la masonería sufrió siempre mucho con la guerra, con los derramamientos de sangre y con el desorden, los antiguos reyes y príncipes estuvieron siempre dispuestos a favorecer a los masones a causa de su carácter pacífico y su lealtad, medios con los cuales en la práctica respondieron siempre a los sofismos de sus adversarios y fomentaron siempre el honor de la fraternidad, que siempre floreció en tiempos de paz. Así que si un hermano se rebela contra el Estado, no se le debe apoyar en su rebelión, aunque se le compadezca de tal desgracia, y si no es convicto de ningún otro crimen, aunque la leal fraternidad deba desaprobar su rebelión y no dar al gobierno existente el menor motivo de celo ni asomo ni fundamento sobre el tipo particular, no podrá expulsarlo de la logia y su relación con ella permanecerá indefectible. Vemos, pues, que en este artículo se manifiesta tanto el respeto de la masonería a las ideas políticas de sus miembros en cuanto ciudadanos, como la lealtad apolítica de la institución. El neutralismo religioso del artículo primero se le añade el neutralismo político del artículo segundo. Ambos pretenden lo mismo, la armonía interna de la orden para lograr su objetivo unificador. La expresión clara de esta pretensión se refleja en el artículo sexto de las Constituciones de Anderson. No se debe decir ni hacer nada ofensivo ni que arriesgue la conversación libre, porque estropearía nuestra armonía y desbarataría nuestros laudables propósitos. Por tanto, no se promoverán disputas privadas en el recinto de la logia, y mucho menos contiendas sobre religión, nacionalidades o política de Estado, porque en calidad de masones no solo somos miembros de la religión universal mencionada, sino también de todas las naciones, lenguas, razas, y nos oponemos a toda política porque no ha contribuido nunca ni podrá contribuir jamás al bienestar de la logia. Del artículo anterior se desprende una importante característica de la masonería como institución y del masón como individuo que la compone, la vocación de universalidad, ya que no se trata solo de lograr la armonía de la logia, sino de lograr que ella sea un microcosmo en el que se superen las diferencias políticas, religiosas y culturales. Así la logia se convierte en un espacio en el que el masón va adquiriendo una visión unitaria de la realidad,
una institución educativa superadora de particularismos antagonistas en una academia instructiva, cuyos elementos de formación, aunque no son los únicos, son el símbolo y el diálogo. Esta visión igualitaria está equilibrada por el valor que la masonería concede al individuo y al trabajo personal. El estar por encima del particularismo no significa anulación de personalidades. Al contrario, en el artículo 4 de las Constituciones de Anderson se indica que toda preferencia entre masones ha de basarse únicamente en la valía y el mérito personal. Si la transformación de la sociedad propugnada por la masonería no ha de conseguirse a través de procedimientos revolucionarios, sino a través del cambio de los individuos en las direcciones anteriormente indicadas, se desprende que uno de los medios específicos para lograr sus ideas sea la acción educadora. La masonería así concebida se constituye en una escuela de formación del hombre que intenta convertir a cada masón en un ciudadano del mundo. Sin embargo, con la creación de la Gran Logia de Londres y la publicación de las Constituciones de Anderson, no se constituyó una única y definitiva masonería que había de llegar imperturbable a nuestros días. Por el contrario, simultáneamente surgieron otras masonerías amparadas en otras constituciones que no comulgaban con la tolerancia del teísmo profesada por Anderson. Las constituciones de Anderson se irán aceptando a lo largo de los años por la casi totalidad de la masonería universal, pero la interpretación de su articulado daría lugar a planteamientos masónicos muy diversos e incluso irreconciliables. La otra vertiente fundamental en la que se manifestó la diversificación que experimentó la masonería en el siglo XVIII fue la faceta esotérica. Inicialmente una logia se componía únicamente de 2 grados, aprendiz y compañero. Pocos años después se introdujo en Inglaterra el grado de maestro, recogiendo la leyenda de Irán para soporte ritual del mismo. El simbolismo de estos 3 grados y con ello la riqueza de la instrucción masónica ha llegado a nuestros días perpetuándose en la masonería azul-simbólica. Sin embargo, el proceso evolutivo innovador de la masonería hizo que se crearan grados superiores al tercero y se importaran leyes que le sirvieran de base instructiva, dando lugar a la proliferación de numerosos sistemas que sumieron a la masonería diocesana en un verdadero caos. El principal motivo de la creación por Federico el Grande, segundo de Prusia, del rito escocés antiguo y aceptado, fue el poner en orden una masonería heterogénea. En su germen estaba el deseo de restituir a la masonería lo que había perdido de la tradición, el poner freno y regenerar la orden. Los altos grados fueron creados para recoger en su seno los vestigios de las antiguas tradiciones, ritos y leyendas que componen parte de la herencia cultural y espiritual de Occidente, salvándose así este patrimonio secular. Las enseñanzas recogidas en los diferentes grados del rito escocés antiguo aceptado no son una colección de preceptos morales elegidos al azar, sino un sistema organizado y coherente de doctrina relacionado a la perceptibilidad de la conducta humana. Esta perceptibilidad no es una expectativa del logro de la perfección en sí, es una meta que por su completa imposibilidad brinda un objetivo para el mejoramiento. Ningún hombre puede ser perfecto, pero puede esforzarse hacia la perfección y así mejorar su naturaleza. El hombre completo debe tener en equilibrio sus dimensiones religiosas, políticas y morales. Para lograr este equilibrio debe esforzarse en alcanzar la conciencia espiritual que lo hace posible, y este esfuerzo debe realizarse por los pasos discretos que constituyen los diferentes grados del rito escocés antiguo aceptado. El deber dentro del sistema de la masonería filosófica tiene como base alguna forma de acción. No es suficiente el saber y entender. Un masón escocista debe de forma consciente y concienzuda mejorarse a sí mismo y cumplir con su deber para con Dios, la patria y la humanidad. Con el fin de alcanzar los objetivos anteriores, la masonería filosófica se origina en las llamadas masonería roja o capitular del grado cuarto al 18, masonería negra filosófica de los grados 19 al 30 y la masonería blanca administrativa de los grados 31 al 33. La masonería roja se subdivide a su vez en los grados inefables, grado 4 al 14 y los grados capitulares del 15 al 18. El propósito principal de los grados inefables es la investigación y la contemplación del nombre inefable de la deidad y están construidos sobre la leyenda de Irán, la construcción del templo de Salomón, la palabra perdida y el mantenimiento del conocimiento verdadero de Dios por parte de los masones del grado 14, los grandes elegidos, perfectos y sublimes masones. Los grados capitulares son grados religiosos, históricos, morales y filosóficos. Cubren el periodo que va desde la destrucción del templo de Salomón hasta el libro de la Revelación. Los grados 15 y 16 ilustran la virtud renovada que trajo de regreso a los hebreos a Jerusalén para construir el templo.
El grado 17 anuncia la doctrina mesiánica del amor y el grado 18 prepara para la venida de la ley del amor tras la pérdida de la palabra sagrada y considera a la conciencia como fuente una. Las enseñanzas de carácter social importantes, como decía al principio, que se contemplan en la masonería en la masonería capitular, son las siguientes. La conciencia como juez íntimo del hombre, fidelidad a las leyes justas para consolidar la libertad. Todos los hombres son libres, hermanos y copropietarios de los frutos y productos del mundo. La libertad, la igualdad y la fraternidad como remedio de las miserias sociales. La soberanía popular como base de la organización de las sociedades políticas. La sociedad humana debe descansar en la propiedad y en el trabajo. La elección de los agentes encargados de ejecutar la voluntad del pueblo. Todos los hombres de todas las naciones poseen el mismo título por derecho personal inalienable. Caracterizar la línea de demarcación que separa la familia del municipio, el municipio de la provincia y la provincia de la nación. El tributo como elemento real de la riqueza pública. La necesidad de instrucción para la civilización y el proceso creciente de la especie humana. La libertad absoluta de conciencia y pensamiento. La necesidad de los derechos de expresión y de reunión. Lo más importante es que no basta con tener un derecho, sino que es necesario ejercerlo. Los grados de la masonería negra están diseñados para continuar explorando las lecciones morales, políticas y religiosas enseñadas en la masonería roja capitular. Además de reforzar las lecciones de moralidad recibidas en la logia de perfección y en los capítulos Rosa Cruz, los grados del Consejo explican por qué la moralidad y la práctica de la virtud son indispensables para el masón. Las lecciones políticas dentro del Consejo explican por qué la ignorancia, la intolerancia, la superstición y el fanatismo son los grandes enemigos de la libertad del hombre. El examen de las diferentes religiones que se realizan en los grados del Consejo permite explicar clara y verazmente la naturaleza de la deidad y su relación con la humanidad. Los diferentes grados del Consejo pueden reducirse en 3 grados grupos. Unos grados caballerescos, fundamentalmente basados en historias templarias, del 19 al 22, el 27, el 29 y el 30. Unos grados religiosos, llamados grados del misterio, del 23 al 26, y un grado puramente filosófico, el 28, que es el más místico de todos los grados. Para la masonería negra es necesario que para hacer efectivos los derechos del hombre, al progreso moral debe unirse el progreso intelectual. Así pues, se nos enseña que es necesario el derecho de todos los hombres a la igualdad entre la equidad y a la igualdad en el gozo de todos sus derechos naturales. Evitar que los gobernantes se perpetúen en sus puestos, ya que esto puede engendrar el despotismo. El estudio de los factores que conducen al despotismo de las masas. La creación de una federación industrial teniendo por vínculo de solidaridad el libre cambio. Medidas eficaces para garantizar la libertad personal contra los abusos de poder de la autoridad constituida y contra los errores de buena fe de sus representantes legítimos. El estudio de la institución del jurado y del derecho de habeas corpus. La libertad como panacea de todos los males sociales. La eliminación del espíritu de casta. Asegurar los derechos de los gobernados mediante una Corte Suprema de Justicia. Deber imprescriptible de utilizar la inteligencia para descubrir el principio de todo lo verdadero y de todo lo que es bueno. Los hombres no pueden ser gobernados por la razón pura. Es necesario contemplar los principios de justicia y de equidad. Hay que asegurar a todos los hombres la libertad política y la libertad religiosa, sin los cuales es imposible llegar a alcanzar un grado elevado de civilización. La masonería blanca tiene que velar por el orden y regularidad de las prácticas de la masonería, así como profundizar en el estudio de los credos de los filósofos herméticos, por lo que incide en el estudio de la justicia y la equidad que deben resaltar siempre en todos los actos de los masones inventidos de estos grados. El estudio profundo de los del credo de los filósofos herméticos, su conservación intacta tal y como nos ha sido transmitido y su enseñanza para el bienestar y el futuro del género humano. Instruir e ilustrar a los masones, conservar entre los masones la caridad, la unión y el amor fraternal, mantener la regularidad en los trabajos de cada grado y ejercitar la paz y la misericordia. A lo largo de los siglos XIX y XX, la mayor parte de las ideologías filosóficas, religiosas, políticas y económicas han puesto de relieve su inadecuación, sus limitaciones y su fracaso.
Se evidencia como necesaria una renovación del pensamiento espiritual y de la ética para enderezar la situación en la que se halla inmersa la humanidad. Frente a una mundialización esencialmente materialista que desestabiliza o desarraiga a los individuos, empobrece o arruina a ciertos países, pervierte o cerceba las relaciones internacionales, el rito escocés antiguo aceptable, tolerante, espiritual y humanista, universalista y unificador, puede ofrecer a nuestros contemporáneos, en busca de sentido y perspectivas existenciales, una vía de realización personal y colectiva. En todas partes, la humanidad reclama con fuerza un renacimiento espiritual, una espiritualidad abierta al siglo XXI. El rito escocés antiguo aceptado por los valores que encarna se inscribe en esta perspectiva. Si el hombre del siglo XXI quiere salvarse del caos material y espiritual que la amenaza, tiene que saber encontrar el carácter sagrado de su ser para reconquistar su existencia. El rito escocés antiguo aceptado sirve para formar hombres de conocimiento, impregnado de espiritualidad y de humanismo, para los cuales justicia, equidad, respeto y el amor del otro vienen a complementar y enriquecer los valores de lo innato y de lo adquirido. Hombres que se esfuerzan por entender más que por convencer, para quienes el eslogan de 1968, hacer el amor y no la guerra, tiene un sentido simbólico elevado. El rito escocés antiguo aceptado debe tener una exigencia que se antoja imprescindible, la apertura hacia adentro y hacia afuera, exigencia esta que será precisa como la mejor solución para contribuir a hacer avanzar la reflexión y las respuestas en torno a la encrucijada social que nos ha tocado vivir. Como decía Séneca, la sociedad no es una muchedumbre congregada de cualquier moda, sino un conjunto de hombres vinculados por el respeto a la justicia y a la búsqueda del progreso común. Y ya casi para concluir, permítanme que les muestre la resolución 33 que el 5 de enero de 2007 dictó la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en la que puede leerse. Resolución reconociendo a los miles de masones en cada estado de la nación y honrándolos por sus múltiples aportes a la nación a lo largo de su historia. Considerando que los masones, cuyo largo linaje se remota antes de la fundación de la nación, han dado un ejemplo de altos estándares morales y de caridad para todas las personas, considerando que los padres fundadores de esta gran nación y los firmantes de la Constitución, la mayoría de los cuales eran francmasones, proporcionaron una base sólida para convertirse a sí mismos y a otros en valiosos ciudadanos de los Estados Unidos. Considerando que los miembros de la fraternidad masónica, tanto individualmente como organización, continúan haciendo valiosas contribuciones caritativas de servicio a los Estados Unidos, considerando que la fraternidad masónica continúa brindando ayuda caritativa y educación a los ciudadanos de los Estados Unidos, considerando que la fraternidad masónica es merecedora de un reconocimiento formal por su larga historia de cuidado de la ciudadanía y su ejemplo de altas estantes y morales, y considerando que los masones siempre han reverenciado y celebrado el Día de San Juan el 24 de junio como dedicado a sus santos patrones, ahora por lo tanto se resuelve que la Cámara de Representantes reconozca a los miles de masones en todos los estados de la nación y los honre por sus muchas contribuciones a la nación a lo largo de su historia. El 31 de octubre de 2022 se celebró el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. En dicho acto tuve el honor de recibir de manos del presidente del Gobierno de España, excelentísimo señor don Pedro Sánchez, un diploma en el que puede leerse: el Gobierno de España expide en favor de Jesús Soriano Carrillo el presente documento en representación del Supremo Consejo del grado 33 de la Masonería de España y en memoria y reparación por la persecución y violencia padecidos por razones políticas, ideológicas o de conciencia durante la guerra de España y la dictadura, y en reconocimiento a su condición de víctima, según establece la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática, que declara además la ilegitimidad e ilegalidad de los tribunales, jurados y cualquier otros órganos penales o administrativos que se hubieran constituido para imponer condenas o sanciones de carácter personal, así como la nulidad de las sentencias y resoluciones que dictaron. Los rituales del rito escocés antiguo y aceptado indican claramente el objetivo masónico de conquistar una sociedad de derecho en la que esté garantizada la libertad de los ciudadanos, mientras que su espíritu queda, a mi entender, perfectamente reflejado en estos hermosos versos de la insigne masona y Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. Hay la alegría de ser sano y la de ser justo, pero sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir.
Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan vaya hacer lo que otros escriban, donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sea el que aparca los obstáculos de un problema. El que critica es el que destruye. Sea el que sirve. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Seguro que tenemos muchas preguntas, entonces, bueno, pues abre un turno y quien quiera que empiece. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Eulalia, por favor. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por tan densísima conferencia. Me alegra mucho que haya cerrado con una cita de una mujer, de Gabriela Mistral. Claro. Porque, claro, entiendo que la masonería del siglo XXI se ha adaptado a los tiempos, porque hasta yo conozco algún caso, como Rosario de Acuña, por ejemplo, que cuando entró en la masonería tuvo que hacerlo a través de una logia de adopción por el mero... Bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Decía que... ¿Ya? Que me alegraba mucho que se cerrase la conferencia con una cita de una mujer, porque no sé cómo está la situación de las mujeres en la masonería en el siglo XXI, pero históricamente las mujeres que han entrado en la masonería, yo conozco el caso que más conozco es el de Rosario de Acuña, tuvo que hacerlo en la logia Constante Alona, que era una logia de adopción, porque ya no podía, eran los hombres los que de alguna manera adoptaban a las mujeres en la masonería. Yo no sé si esto continúa, porque me imagino que la masonería se ha adaptado a los nuevos tiempos, ¿no? Y cómo está la situación de la mujer y cuántas masonas hay y qué grado tuvo Gabriela Mistral. ¿Qué grado tuvo Gabriela Mistral en la masonería? Si es que tuvo alguno. Sí, empezamos por el último, fue maestra. No, ella, que yo sepa, no entró en la masonería filosófica. Bueno, para entendernos y que se entienda esto desde el principio, y luego contesto lo siguiente. Digamos que uno llega a maestro masón y es, si se me permite el símil, licenciado. Y entonces, cuando uno no es licenciado, pues ya puede elegir, o me quedo licenciado toda mi vida, o hago un doctorado, o un máster, o lo que sea. Y que yo sepa, ella se quedó en ese punto. La masonería está, claro, una institución que defiende la libertad, la igualdad y la fraternidad, pues decide que cada uno esté donde quiera estar. Y entonces en la masonería hay una masonería que solo es de hombres, una masonería que solo es de mujeres y una masonería mixta donde convives hombres y mujeres. Al fin y al cabo es una orden iniciática y por lo tanto, como hemos visto a lo largo de la charla, pues hay muchos procesos que son iniciáticos, ¿no? Y entonces cada uno está donde es feliz. En el caso de España, ¿cuántas mujeres hay? Pues yo no lo sé, pero bastantes. Y además la gran logia femenina de España tiene cada vez mayor desarrollo, trabajan muy bien, son gente, hermanas, personas muy competentes masónicamente hablando. Y ellas, yo soy muy amigo de la que fue una anterior gran maestra, que es una doctora en psicología que vive en Barcelona, y bueno, pues ella siempre te dice que no quiere hombres porque para desarrollarse prefiere estar solo entre mujeres. Yo estoy en una logia de hombres, sonería porque, bueno, por históricamente entras donde entras y probablemente yo no estaría a gusto con mujeres, por las ceremonias que se hacen, por el tipo de cosas, porque probablemente, pero cada uno funciona. Pero la masonería femenina está, y yo temo que va a tener un desarrollo muy importante como lo está teniendo en muchos sitios.
Lo de la logia de adoración que había al principio, bueno, se decía que para ser masón había que ser libre y de buenas costumbres. Y desgraciadamente en aquella época la mujer no era libre, solo hay que acordarse de cuando tuvieron el voto, por ejemplo, ¿no? Entonces no era una mujer libre, por lo tanto ya no podía desarrollar sus cosas directamente, porque le podía no dejar su padre, su marido o su hermano o un señor que pasaba por allí, ¿no? Esto era así. Y entonces por eso se inventaron las logias de adopción que, bueno, que trabajaban independientemente, eran logias exactamente igual que los hombres, pero que teóricamente, digamos que tenían una dependencia orgánica, por decirlo de alguna manera, de las logias de hombres. La sociedad ha cambiado, todo ha cambiado, y yo creo que vamos por el buen camino, en mi opinión personal, claro. Sí. Buenas noches, muchas gracias por la exposición a Jesús y a José Luis. Mi pregunta va enlazada con la de la otra asistente. Ya más o menos ha contestado el volumen o la tasa de mujeres que hay en la masonería, pero me gustaría saber cuánta gente joven hay también, porque entiendo que sí, la incorporación de las mujeres y de los jóvenes es lo que le dará futuro a la masonería. Pues, y una segunda pregunta, si me permite, es por qué la Iglesia está tan radicalmente confrontada con la masonería cuando la masonería exige a sus miembros una creencia religiosa, que no ha excluido. Usted, por ejemplo, no ha aceptado como una alternativa a la religión el agnosticismo, que hoy día es una de las religiones, o no religiones, religión elevado a -1, de mucha gente que está en el mundo de la ciencia. No comprendo que la Iglesia, exigiendo a la masonería europea, que ha sido la creadora y extendida al resto del mundo, no la acepte, porque exigir una religión a los masones es exigirles que sean cristianos, que era la religión predominante en Europa. Estas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Repita la primera, por favor. Los jóvenes, sí, los jóvenes. Pues sí, esa es una cosa que está muy bien, la pregunta. Yo llevo ya muchos años metido en esta historia, y claro, cuando yo entré a finales de los 80, cuando la masonería vuelve a ser legal en España, en el año 1975, por sentencia del Tribunal Supremo, porque cuando Martín Villa, que era ministro de la Gobernación, no dejó registrar a la masonería como una asociación, como somos, porque aparte de ser masones, somos una sociedad sin ánimo de lucro en el registro de asociaciones, pagando Hacienda, en fin, como cualquier asociación, ¿no? Como la Caldereta, a la que yo pertenecí, por hablar de una cosa de Hoyo Manzanares, ¿no? Exactamente igual. Entonces hubo una sentencia del Tribunal Supremo. Entonces, en aquella época, la mayoría de las personas que venían eran del exilio, y los jóvenes de aquella época éramos todos cuarentones. Eso ya ha cambiado mucho, eso ya ha cambiado mucho. Yo en la mayoría de las logias, puedo hablar por la mía y por la mayoría, pues digamos que hay muchos hermanos, personas que dejan la masonería que ya son treintañeros. Entonces esto, bueno, se nota bastante en muchas cosas, porque la sociedad que ha conocido una persona de 30 años no la que conozco yo, que la semana que viene hago 73, es otra sociedad absolutamente distinta, y más en España y es distinta. Por el tema de la religión, no es exactamente así, es con la religión católica. No hay que olvidarse que los protestantes, sea lo que sea, como se puede decir, o sea, nosotros tenemos que respetar la ley de datos, y claro, yo no puedo decir quién es masón, de mí lo puede decir todo el mundo porque he dado la cara aquí y todo el mundo lo sabe, yo no puedo decir, pero sí es verdad, porque él también da la cara, que el arzobispo de Canterbury es masón, que el rey de Suecia es masón, que toda la corona inglesa son masones. Entonces, pues eso está ahí. Entonces hay problemas con la Iglesia Católica, problemas que se están solventando. Hay comisiones de acercamiento. Yo el día 10 de enero tuve una entrevista de más de 3 horas con el cardenal Osoro, intentando hablar de temas de acercamiento, porque las cosas no son como alguno dice. En fin, yo no creo que aquí no es necesario, porque todos saben lo que ha pasado hace muy poquito en Hoyo, ¿no? Pues las cosas son así. El problema con la Iglesia Católica, pues realmente los masones, ellos tienen un problema pastoral grave.
porque hay mucho católico que es masón, sacerdotes católicos que son masones, y que, como ellos mismos dicen, nunca han encontrado nada dentro de la logia masónica que atente a la fe católica. Ellos tienen un problema pastoral que tienen que intentar solucionar. Estuvo a punto de solucionarse hace unos años, cuando nos quitaron la excomunión, porque estábamos excomungados los masones católicos. Ahora solo vivimos en pecado grave si atentamos contra la Iglesia. Si no, y en lo de vivir pecado grave es como un católico que no avisa un domingo, o que come carne el día de Jueves Santo. Es exactamente igual, ¿no? Ese es el problema. Las cosas están ahí, ya estaba a punto de solucionarse, y en el último momento el cardenal Ratzinger, todavía no Benedicto XVI, cuando era el prefecto de la fe, es decir, el gran inquisidor, siguiendo un informe que habían dado los obispos alemanes, pues no sacaron, como estaba previamente sacado, del canon a la masonería. La metieron con estas condiciones finales, y yo creo que las cosas al final algún día se normalizarán. Esto es lo que hay. ¿De cuál viene el origen? Bueno, pues el origen, según dicen masonólogos, no masones, ornitólogos, no pájaros, el problema viene de un masón inmenso que se llamaba Garibaldi. Y Garibaldi pues dijo aquello de que se han acabado, Italia es Italia, y los estados pontificios son el actual Vaticano, Roma. Y eso pues trajo las consecuencias que trajo. Se quitó el poder terrenal a una cosa que se supone que es espiritual, y es donde vienen los problemas, según dicen los historiadores. Yo en eso ya no me quiero meter. Naturalmente tengo mi opinión, que es muy próxima a lo que acabo de decir. Si yo soy muy aficionado a la historia y leo muchas cosas de historia, y creo que ese camino no está muy equivocado. Hola, yo quería saber, o sea, si a mí me diera por hacerme masona, ¿a dónde tengo que ir? Pues hombre, ahí es donde viene la pregunta. En el caso de una mujer tiene dos soluciones. Si quieres hombre, pues hay una serie de logias. En España probablemente la segunda logia más importante sea la Gran Logia Simbólica, y si eres mujer, que no, yo solo quiero con mujeres, quiero decir, pues en la Gran Logia Femenina. Eso es muy sencillo, es igual que en cualquier logia. En internet buscas, pones un nombre ahí, te diriges, dices, oiga, yo quiero ser. Te van a mandar a un par de personas que van a hablar con usted. Pues bueno, le van a contar lo que es la masonería, qué es lo que pretendemos, porque no, a lo mejor no es exactamente. Nosotros decimos que la masonería es un camino de perfección, no el camino, porque cada uno se perfecciona donde buenamente puede y como buenamente le quiere. Hablarán con usted, le dirán, mire, pues nosotros tenemos, estas son nuestras condiciones, pum, y bueno, pues si usted está de acuerdo, le dirán que sí, y algún día lo iniciarán. Ya está. Es así de fácil y de sencillo. Es coger, decir, bueno, pues yo me interesa la masonería femenina, pues Gran Logia Femenina. Ya está. Me interesa la masonería mixta, pues Gran Logia Simbólica, Derecho Humano, hay muchas en las que uno quiera estar, se dirige a ellos y naturalmente le van a atender y le van a decir las cosas, así de fácil y de sencillo. No hay ningún problema más. Jesús, buenas tardes. Va para atrás. Dale al botoncito, por favor. Ahora sí, perdón. Jesús, muchas gracias por la charla, y me voy a presentar. Yo soy el que tuvo el atrevimiento de, cuando se suspendió esta charla, proponerle al concejal de Cultura darla yo si era preciso. Pero vamos, siendo un desconocedor de la masonería, solamente he sido profesor de Historia del Derecho del Trabajo durante muchísimos años, y bueno, pues lo conozco desde la óptica de los gremios. Ahora irá la pregunta que quiero formular sobre esta materia, pero el caso es que ahora me di cuenta del atrevimiento, que era un farol realmente, para intentar provocar en alguna medida que no se nos privara de una charla sobre la masonería o sobre cualquier cuestión por fundamentalismos que me parecía que deberíamos de tener desterrados de una sociedad mínimamente civilizada como creemos que es en la que vivimos, ¿no? Entonces, agradezco mucho que la charla se haya
llevado a cabo, y respecto del contenido de la misma me gustaría hacer dos comentarios o dos preguntas, una sobre la masonería operativa y otra sobre la especulativa. Sobre la operativa, me interesa saber algo que no sé si podrá contestarnos, y es que la gran similitud entre las logias, bueno, de hecho, en su origen, el origen de las logias es un origen que está muy próximo a los gremios constructivos de la Edad Media y efectivamente vinculados a la gran edificación de catedrales que hemos podido todos conocer en cuanto a su operativa, pues por grandes novelas como La Catedral del Mar o como Los Pilares de la Tierra, y que falta un poco pues profundizar en esa estructura que era capaz de levantar ese tipo de edificios como si fueran ingeniería de relojería suiza, vamos, y precisamente las logias masónicas estaban detrás de esa capacidad. Y me llama la atención el saber, esta es la primera pregunta, si en ese periodo de la Edad Media, en donde simultáneamente desde la cultura islámica se estaban construyendo maravillas arquitectónicas de igual calado, pueden ser las grandes mezquitas, las alcazabas, las grandes minaretes de Sevilla, de Marrakech, ¿no existía también una estructura organizativa similar a las logias masónicas o a las estructuras gremiales que eran capaces de organizar a la perfección semejante tipo de obras arquitectónicas, que en definitiva está en el origen de la masonería? Y luego, respecto a la masonería especulativa, a partir de Anderson y a partir de la influencia que tuvo en todo el siglo de las luces y en toda la evolución posterior del pensamiento, sobre todo occidental, me gustaría saber por qué no ha hecho más hincapié en la influencia que realmente tuvo la masonería en todas las artes y ciencias una vez que ya se abre y ya no solamente se concentra en el área constructiva, sino que se abre a todo tipo de pensadores y a cómo influyó, por ejemplo, en España, aparte del Garibaldi que acaba de mencionar de forma indirecta ahora, o a Mozart o a tantos otros grandes pensadores y artistas, por ejemplo en España, cómo nutrió la masonería a toda la burguesía revolucionaria del siglo XIX que luchó por reimplantar la Constitución de 1812 y cómo nutrió de la mayor parte de los ministros y de los políticos durante las dos repúblicas españolas, que fueron los momentos de mayor transformación social en nuestro país. Bueno, la primera respuesta a esto último es que uno tiene 45 minutos. Y en 45 minutos pues tiene que hablar, y además hay unos antecedentes. Y al hacer los antecedentes pues a lo mejor me han hecho cambiar un poco, porque yo creía que lo más importante era presentar de verdad lo que somos nosotros, ¿no? Lo que cuentan, cuáles son nuestra constitución, en lo que nos basamos y lo que hacemos. En la primera pregunta efectivamente, había cosas muy parecidas y al final el pensamiento sufí es lo más parecido que puede haber al pensamiento masónico de la época de los operativos, es verdad, eso existía. Lo que pasa que, bueno, iba por otro camino porque eran dos civilizaciones muy separadas, como usted muy bien sabe. Pues es verdad, que la mayoría de grandes logias, logros que se han hecho en este país se deben a insignes masones. Yo no digo la masonería, porque la masonería al final es una filosofía de la vida, pero sea personas. Mi antecesor, el primer soberano gran comendador fue Azanza, ministro de Asuntos Exteriores del que se llamó desgraciadamente Pepe Botella. El segundo se llamaba Agustín de Argüelles, y decir Agustín de Argüelles es decir Constitución de Cádiz, evidentemente. Seguimos andando. Antonio Machado. ¿A quién se debe la libertad de cátedra en este país? Bueno, pues a un señor que se llamaba Miguel Moraita. Miguel Moraita, catedrático de Historia Universal de la Universidad Central, que se decía, la Complutense ahora, diputado por el Partido Liberal, mano derecha de Sagasta. Pues en un momento determinado, en aquel momento, en la universidad, estrictamente los profesores tenían que dar lo que decía el ministerio.
Entonces a él le invitaron a dar la conferencia de apertura en el viejo caserón de San Bernardo de la Universidad Central, de la Complutense, ¿no? Y el tema de la conferencia era algo así como los egipcios y no sé qué. Y él se dedicó a hablar de la libertad de cátedra. Y empezó a decir que los alumnos necesitaban apuntes, que tenían que consultar bibliografía, no sé qué. La reacción inicial del ministro fue cesarle, pero como aquello tuvo una repercusión mundial en Le Monde, Le Time, no sé qué, no pasó nada. Sino a partir de ese momento en España se empiezan a utilizar apuntes y a no sé qué, y a no estudiar el libro que dice el ministerio, sino lo que quiere el catedrático enseñarte. Un ejemplo, ¿por qué el monumento al Castelar pone allí libertad, igualdad y fraternidad y está hecho por donación? Porque don Emilio hizo lo que hizo. Si uno sabe un poco de masonería y lee a don Antonio Machado, pues se da cuenta de todo lo que está diciendo, que no dice exactamente lo que parece. Simago, miles de masones que han hecho, Ramón y Cajal, miles de masones que han hecho cosas muy importantes por la humanidad, porque es lo que se nos enseña, hacer cosas por la humanidad. Y entonces nosotros lo pretendemos, y es como todo en la vida, lo que te enseñan en el colegio luego lo llevas afuera, pues lo que te enseñan dentro de la logia, procura, si eres un buen masón, trasladarlo a la sociedad. Y es verdad, ha habido muchos españoles insignes. Yo hace unos años, hablando con la gente del Ayuntamiento de Madrid, que bueno, hablaban de la posible cesión de un local y tal, que al final la verdad es que se enteró la alcaldesa y dijo: para los masones no, porque debíamos ser muy malos. La alcaldesa se llamaba Ana Botella, o sea, yo lo digo meramente, ¿no? Pero cuando ya habíamos hablado con todo el mundo, que estaba todo aprobado, pues la directora general de Patrimonio y de Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid dice: pero caramba, si no dijo caramba, dijo el otro. Si todos estos señores que hay aquí en la relación de masones tienen calle en Madrid, pues ya claro, que Manuel Becerra fue Manuel Becerra, el soberano gran comendador. O sea, es que coger la lista, la tienen publicada en internet, nuestra página web, de los que han sido soberano gran comendador, y quitando al último, que es un no don nadie, verán qué cantidad de personajes que hay allí y lo que han hecho esas personas por la sociedad española. Hay muchas cosas que se desconocen, pero no solo de los grandes personajes y de los pequeños personajes. Uno, por ejemplo, es la defensa acérrima que hizo la masonería de las prostitutas. Eso es algo muy importante. Una época, la época de la Restauración, pues que eran mujeres de mala vida, descarriadas, que tenían, la mayoría de ellas, porque en fin, las había embarazado el señorito y tenían que comer y este tipo de cosas. Vamos, aquellas pobres mujeres, la única forma de poder vivir en esta sociedad de entonces en España era que alguna familia que fuera buena, que tuvieran, digamos, bien consideradas socialmente, las admitieran y las tutelaran. Bueno, pues esto los masones lo hicieron con muchísimas prostitutas, que luego, curiosamente, un porcentaje muy elevado, según cuentan, acabaron siendo maestras de escuela. Estas son muchas cosas que se han hecho, las primeras cooperativas, todo eso es obra de masones del Supremo Consejo Romano 33 para España, pero bueno, aquí no me lo quería presumir, sino simplemente a contar lo que hacemos y bueno, que tengan ustedes un conocimiento cabal de lo que somos, lo que representamos y lo que hemos hecho. Y también, como lo primero de todo somos hombres, hemos metido la pata seguro en más de 1000 ocasiones, ¿no? Pero bueno, si no seríamos hombres, ¿no? Buenas tardes, Jesús. Oye, a mí me llama mucho la atención, no le hace falta. Además, tu voz no la... No, voy a poner ahí atrás. Que a mí me llama mucho la atención el por qué en el año en el que vivimos, en los tiempos en los que vivimos, la masonería, con los fines tan interesantes y los principios que tenéis, de los cuales a mí personalmente me gustan casi todos, no sé si todos, pero sí unos cuantos de ellos. ¿Por qué no tiene más presencia? ¿Por qué no sois más públicos? ¿Por qué no hay más impacto? Que a lo mejor lo hay, y es otra de las preguntas que me surgen, que a lo mejor lo hay, pero lo hay por debajo en lugar de por arriba. Cuando digo por debajo, por arriba, para que nos entendamos todos. Porque hay algo también de elitismo en vuestra organización, ¿o no? ¿O es una leyenda? No, eso no es así. Son dos cuestiones, la de por qué no estáis tan abiertos. Porque no, si estamos abiertos, somos una sociedad discreta, que nosotros hacemos nuestro trabajo y sin más. Y no tenemos que ir, yo creo que nosotros tenemos un principio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos muchas cosas de filantropía, pero siempre decimos que lo que hace la mano izquierda no lo sabe la mano derecha. O sea, nosotros no practicamos
como es habitual que determinado señor va al hospital de San Rafael el día de Reyes a llevarlos a los niños y va a la televisión, si no le hace el regalo. Nosotros simplemente hacemos. No tenemos por qué darle mayor propaganda ni mayor cosa, o sea, ahí está. Y nada más. Y la segunda pregunta, Nacho, ¿cuál era? Pero perdona que insista, porque digo que una cosa es hacer propaganda, que yo tampoco creo que sea lo mejor, pero sí actuar, exponer... Bueno, vamos, evidentemente nosotros permanente estamos dando cursos de muchas cosas, nuestra Academia de Estudios Masónicos y una fundación que tenemos para el progreso y el conocimiento, pues está siempre permanentemente trabajando desde temas medioambientales, porque tenemos gente que son, y bueno, lo que decías, una élite, para la segunda pregunta, pues no. O sea, es verdad que la masonería a lo mejor en cierto modo sí tiene una élite, entre comillas, intelectual. Evidentemente la gente que está allí quiere saber, tiene conocimiento, pero hay de todos, hay desde taxistas hasta generales, catedráticos de universidad, de todo lo que quieras, de todo. O sea, no es una élite, y allí todo el mundo exactamente igual. Mira, de eso hay una anécdota maravillosa, que es la del presidente Roosevelt. El presidente Roosevelt, Estados Unidos, era masón. Y el jardinero jefe de la Casa Blanca era el venerable de su logia. Y todas las mañanas, cuando el hombre salía con su silla de ruedas para donde no le vean, porque ya sabéis que no quería que le vieran, siempre todos los días era lo mismo. Uno le decía a otro, buenos días, señor presidente, y el otro decía, buenos días, venerable maestro. Yo creo que con eso está todo perfectamente explicado. Están los libros de historia, o sea que... Gracias. Hola. ¿Se me oye? Sí, sí. Tengo yo el micrófono. No, es que está. Espera un momento, que arriba no tiene el micrófono, dejar, si nos importa. Por favor. Contestamos primero al de arriba, que no lo había visto, perdonad. Pregunto que cómo se financia la masonería. Pues muy fácil, con las cuotas de sus miembros. Exactamente igual que así. O sea, nosotros pagamos unas cuotas por pertenecer a la masonería y así nos financiamos. También es verdad que, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo un estudio que nos ha dado, en fin, sobre la influencia que ha tenido el Supremo Consejo en la historia de España. El año pasado el Ministerio de Presidencia convocó unos proyectos de investigación a los que concurrimos frente a todas las universidades y un montón de gente, y quedamos los terceros y nos dieron una subvención tan importante de 10.000 euros. Con esa subvención, la máxima era de 12.000, o sea que tampoco hay que poner las cosas, que fue a los dos primeros eran 12.000 y luego pues, nos dieron 10.000 euros y con eso pues nos hemos apañado. ¿Cómo nos apañamos? Pues bueno, si hay que ir al archivo de Salamanca, pues pagándote tú de tu bolsillo, el archivo de Salamanca, nuestros historiadores que están haciendo el trabajo. Ahora pretendemos hacer un estudio, un diccionario de los 25.000 represaliados, para que se sepan cuáles han sido los 25.000 represaliados, y eso nos va a costar un dinero. Esperamos que el Ministerio de Cultura, que va a sacar unos proyectos, pues compitamos, ganemos y nos pagan, y el resto pues financiado de nuestro bolsillo, pagando cuotas exactamente igual que se paga cuotas por ser socio del Madrid, o del Atleti, o el que sea, para no faltar. Ahora tocaba abajo y luego arriba. Sí. ¿Micrófono? Me toca a mí. Bueno, muchas gracias por la charla. La verdad es que yo he venido sabiendo muy poco o nada de la masonería, pero hay algo que me resulta un poco confuso, porque la verdad es que me parece un abordaje humanista, esta libertad, igualdad, fraternidad, hermanos, amor, todo muy bien. Pero luego hay un punto que no acabo de encajar, que es que para ser un buen hombre hace falta creer en Dios. Yo soy biólogo y ateo y no lo veo. No lo veo. Y soy buena gente, ¿eh? No es exactamente así. No es exactamente así. Gracias. Nadie duda que un buen hombre puede ser ateo, agnóstico, o lo que sea. Lo que pasa es que nosotros, para empezar, todos nuestros trabajos se abren a la gloria del gran arquitecto del universo. El arquitecto del universo es Dios. Lo que pasa es que en vez de decir Alá, decir
Jesucristo o decir Jehová, pues se dice gran arquitecto del universo y aquí nadie discute y no hay ningún problema. Con lo cual probablemente a lo mejor una persona que es atea pues no estaría a gusto con nosotros, pero no dudamos ni mucho menos que un ateo sea mala persona, Dios nos libre. No, claro, lo que pasa es que nos sentimos, es una cosa, nos sentimos excluidos. Bueno, sí, evidentemente, excluidos eso sí es verdad, ese es un motivo. Por muchas posiciones religiosas en las que si no crees, o sea, para ser un buen hombre... La masonería admite el agnosticismo positivo, es decir, aquello que lo definió Tierno Galván, ¿no? Yo soy agnóstico positivo, creo que puede haber algo. Muy bien, crees que puede haber algo, pues para eso es suficiente, para poder ingresar en la masonería. Y ese Dios, ese arquitecto, usted es geólogo, he oído, ¿no? Yo soy biólogo, usted es geólogo, ¿usted cree en la deriva de los continentes? Ahí empezamos a entrar. No, bueno, no es la única asociación en el mundo que tiene, que creer realmente que a lo mejor Dios es un ser trascendente, la trascendencia hay que creer. Nosotros pensamos que el día, porque es la base de todos nuestros rituales, ¿no? Lo decía antes, la muerte para nosotros es otra cosa, pero pensamos que esto no se acaba aquí, que luego puede haber otra cosa. Pero eso no significa que juzguemos que los que no piensen igual que nosotros son peores o mejores que nosotros, en absoluto. Son personas que tienen unas otras convicciones distintas a las que nosotros tenemos y que por lo tanto hay que respetarlos. Ya está, no hay problema. Por ahí arriba. Más alto, usted. ¿Vuestras reuniones o ceremonias? Sí. Se llaman tenidas. El nombre de ceremonia y si se puede saber en qué consisten y con qué fines se celebra. Bueno, que consisten las ceremonias son de varias formas. O sea, hay unas que se llaman tenidas, y en unas ceremonias pues se producen ceremonias, en unas tenidas, ceremonias de iniciación, es decir, un profano, que es como llamamos nosotros a las personas que no han ingresado en la masonería, decide ser masón y le dicen que sí y se inicia. Y el día que le hacen aprendiz, ahí hay una ceremonia determinada en la que se enseñan unas cosas y ese día se hace, o se hace un maestro, un compañero, o se hace un grado 18, lo que corresponda. Es una ceremonia, un ritual, exactamente igual que hay miles de rituales en los que se asiste en cualquier cosa mundo. El ritual de la caldereta tiene un ritual clarísimo. No se puede, hay que salir dando la cara a la mesa, no se puede echar. Yo no sé ahora, pero en mis tiempos si no lo hacías te zurraban. Había alguien que te daba que no podías hacerlo, y si te tocaba guisar, guisabas. O sea, todo tiene su ritual y nosotros tenemos ritual. Y luego hay también lo que nosotros llamamos tenidas administrativas, que es donde se leen trabajos, pues alguien de repente piensa sobre la libertad, y habla sobre la libertad, y entonces pues nos enriquece a todo el mundo, y eso es lo que hacemos, no hacemos nada más que eso. O una ceremonia de iniciación, que no son todos los días, evidentemente, iniciación en el grado que sea, o unos trabajos, unos estudios filosóficos sobre lo que sea, que se puede hablar de lo que uno quiera. Bueno, pues ahí, la masonería no se puede hablar teóricamente ni de política ni de religión, pero en el sentido sectario. O sea, decir, yo no puedo decir, yo como soy cristiano y tú eres protestante, me pego contigo. Eso no se puede hacer. Ni se puede hablar de política en el sentido partidista. Yo soy de Izquierda Unida y tú eres del PP, pues me pego contigo. No, pero si la vida es política y permanentemente hay problemas que nos interesan a todos. La pobreza en el mundo, yo no sé, miles de cosas que diariamente las hacemos. Y bueno, yo por lo menos, y creo que mucha gente, luego se va a su casa por la noche muy enriquecido. Hay una cosa fundamental. Después siempre nos quedamos a cenar todos juntos y a ser felices. Que eso es muy importante. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes y muchas gracias por toda la información que nos ha dado. Yo estoy disfrutando mucho especialmente de esta parte de la conferencia porque me encanta cómo está explicando las cosas, pero me sigue sin quedar claro cómo ustedes, en la sociedad que tenemos ahora mismo tan compleja,
sobre todo los jóvenes, los adolescentes, que son los que realmente tienen que ser cambiados para conseguir que en el futuro tengamos un mundo y un planeta muy distinto al que tenemos ahora. Pues, ¿qué tipo de acciones concretas realizan ahora con los jóvenes? Ustedes han dicho que tienen una escuela, entonces, y que desarrollan actividades, o he creído entender sobre el medio ambiente, sobre, pues, por ejemplo, la pobreza en el mundo. ¿Qué tipo de actividades concretas realizan con jóvenes, adolescentes, en la sociedad actual que tenemos? Bien, gracias. Hacemos lo que buenamente podemos, yo explico algunas cosas, pero en un plano diferente. Una cosa es lo que es las ceremonias iniciáticas y otra cosa es, para eso tenemos nuestra Academia de Estudios Masónicos, tenemos nuestra fundación, tenemos otra forma de acercarnos a la sociedad a base fundamentalmente de seminarios. Pues hacemos muchas cosas, por ejemplo, los jóvenes, cuando el volcán de La Palma, pues hay un problema muy serio porque la mitad de la isla, al otro lado de la dorsal, pues los chicos se quedaron, estoy hablando, bueno, yo no sé cómo se llama ahora, de los que tienen que hacer selectividad, o se decía como que hay que hacer selectividad, porque yo soy de Preu, con lo cual ya todo parecido es mera coincidencia, ¿no? Entonces, esta gente tenía que examinarse y no tenían clases. Los del otro lado de la dorsal, los de Santa Cruz, sí tenían clase. Entonces lo que hicimos fue pues instaurar un sistema informático por medio de Zoom, donde nosotros les dábamos clase fundamentalmente de formulación química, que es lo que ellos nos dijeron. Yo fui allí, estuve hablando con ellos, qué es lo que más necesitaban, y de matemáticas y de cosas de estas. Y así nos apañamos. Este tipo de... Claro, esto es una conferencia muy genérica, pero se puede hablar de muchas cosas. De la influencia que ha tenido la masonería en los derechos y libertades del ciudadano, que es inmensa, lo que hizo en la época de la Restauración, la concepción masónica del hombre que tiene la masonería, miles de cosas. La influencia fundamental que ha tenido en el derecho constitucional, hay dos derechos, el europeo y el americano, y eso se ve muy bien con el rito, el europeo, el rito escocés antiguo aceptado, mientras que el americano, el rito de York. En fin, hay muchas cosas de las que se puede hablar, pero que no se puede hablar en 40 minutos, ¿no? Es absolutamente imposible. Pero hacemos realmente lo que podemos, porque todo esto es como una ONG, pero sin ser ONG. Allí cada uno hacemos voluntarios, ayudamos en la buena medida de lo que podemos, y nosotros, como decía en un momento, que no nos gusta convencer, sino simplemente exponer nuestras cosas. Preferimos entender a convencer, y es lo que queremos también traspasar a la sociedad, ¿no? Gracias. Bueno, pues ya para... No, venga. Hola, buenas tardes y gracias. Te quería preguntar cuál es la evolución del número, cómo prevéis si la masonería va a seguir creciendo, se prevé que se quede estancada, que baje, bueno, una idea de qué es lo que pensáis. Pues mira, Maripi, permítame que te llame Maripi, porque solo como nos conocemos ayer, entonces, la masonería en los últimos años, hablando de hace como hubo un bajón importante en el número de miembros, porque no ha entrado la gente joven. Es verdad, la gente joven prefiere entrar en ONG y en otro tipo de organizaciones, pero digamos que en los últimos 7, 8 años en todo el mundo ha habido un incremento muy notable otra vez de personas que tienen las inquietudes, que piensan que lo que nosotros representamos y queremos hacer es positivo y están entrando. La masonería siempre existirá, lo que no sé es el número, siempre habrá personas que creamos en esos principios tan importantes de considerarnos personas humanas, no números como te considera por la Telefónica o la Renfe o tal, o sea, nos gusta hablar con personas, no con aparatos y esas cosas, ¿no? Siempre existirá, la masonería siempre será. Que tengan muchos o pocos, pues yo creo que según van las cosas parece que estadísticamente volvemos a aumentar. Depende de los países. Por ejemplo, Estados Unidos son aproximadamente 8 millones de masones, que no está nada mal. En Brasil van por ahí, por los 5 o 6 millones. ¿Me hablas en España? Pues en España somos 4.000, mal contados. Pero bueno,
también pesa nuestra historia. Y entonces, claro, en los sitios, tú en Estados Unidos, cuando das un currículum vitae en la empresa, certificas que eres masón y eso lo consideran un punto muy importante a tu favor, porque se supone que eres una buena persona, que no todos lo somos, ¿eh? O sea, hay algunos que como yo no son regulares nada más, o sea, pero bueno, ahí estamos. Así que nada, eso es lo que hay. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muy bien. Pues nada, muchas gracias. Que están ya los mandos de la parte técnica y a concejal de Cultura, al concejal